Jesús y la viuda pobre, que es la Iglesia. Homilía para el domingo 32 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 12, en los versículos 38 al 44. Y él, instruyéndolos, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio repajo y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Eso recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hermanos, vamos avanzando en la vida de Jesús. La lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos ya de cara al final del año litúrgico, que será con el domingo final de Jesucristo, Rey del Universo, domingo 34. El Evangelio de hoy está puesto en los días finales de la vida de Jesús. Después de la entrada de Jesús en Jerusalén, hay múltiples escenas que van recogiendo los evangelistas y que podemos considerarlas como paradigmas de la vida cristiana. Todo esto, diríamos, pertenece al testamento de Jesús. Así se ha comportado Jesús, así quiere que sea su iglesia en medio del mundo. La secuencia de hoy son 2 escenas dramáticamente en contraste. Nos presentan 2 comportamientos: lo que desagrada a Dios y lo que agrada a Dios, que son no únicamente 2 actitudes de corazón, sino incluso 2 estilos sociales de vida, 2 estilos para perfilar un tipo de iglesia en el mundo. Uno es el poder, la apariencia, la vanidad, lo que instintivamente agrada al hombre. Otro es la imagen de lo insignificante, frente a la cual uno pasa de largo porque seguramente no percibe su misterioso valor o porque a lo mejor no le interesa. En esta representación escueta y profética de Jesús, el primer cuadro va unido de un modo muy directo a la institución religiosa vigente, al templo, al mundo de la religión. El segundo cuadro, aunque se sitúe también dentro del templo, es una escena de la vida cotidiana a propósito de una mujercita viuda y bondadosa que da su dinero al Señor. La primera escena va dirigida contra los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas eran la élite intelectual de Israel, eran los instruidos de un pueblo de ignorantes, los instruidos en la ley de Dios, que era lo sublime, lo más precioso que poseía el pueblo santo de Dios. Y al ser instruido te da un rango social de poder cuando la gente que te rodea es ignorante, incluso analfabeta.
Pero estos además son los instruidos no en cosas humanas, como puede ser uno que ha estudiado la medicina o la arquitectura, no. Son los instruidos y doctores de la ley de Dios en la Torá, que han estudiado durante años y que ahora siguen cultivando. Estos saben cuál es la voluntad de Dios. Los escribas tienen una autoridad que les otorga su saber de las cosas de Dios. Son ellos, precisamente, los que de oficio están enterados de las cosas de Dios. Seguramente que tienen una categoría social superior a los sacerdotes y el pueblo les da un reconocimiento especial, porque ninguno como ellos nos puede enseñar qué es lo que Dios quiere de nosotros, como lo ha manifestado en los santos libros. Unos, quizás la mayoría, son de los fariseos, pero otros no son del grupo de los fariseos, pueden ser de los saduceos. Hay que reconocer que también entre los fariseos había gente muy sencilla y humilde. Su sabiduría, tristemente, les ha llevado a la vanidad y a utilizar los dones de Dios para ventaja personal en los defectos que denuncia Jesús. Les gusta pasearse y ser reconocidos como los doctores de la ley. Frente a estos sabios, los escribas, hay una viuda que además de ser viuda es pobre. Es un género de personas muy representado en la Iglesia a lo largo de toda nuestra historia. Una pléyade de gente humilde y silenciosa que son el humus vital de nuestra fe. Esta viuda del Evangelio ha existido siempre. Y hoy recordamos en la primera lectura un episodio pues de los tiempos de Elías. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo. La viuda de Sarepta, que no era de la tierra de Israel, sino de fuera, del territorio pagano de Sidón, de esa aldea que se llamaba Sarepta. Una viuda pagana, una vieja historia que se cuenta en el libro primero de los Reyes. El profeta Elías, perseguido, ha llegado a aquellas regiones fuera de Israel. Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Y cuando la mujer va a hacerle esta caridad, él le grita, tráeme en tu mano, por favor, un trozo de pan. Y la buena mujer le responde, vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero ahora viene la tremenda voz del profeta, la voz de Dios Todopoderoso, que sale a favor de los humildes. Así dice el Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Este es el Dios de Jesús. El Dios que nos da la paz, la seguridad y el futuro. Así dice el Dios de Israel. ¿Qué serio es esto? Dios habla en favor de los humildes. El que confía en Él jamás será defraudado. En el comentario de Jesús ante lo que sus ojos ven, dice esto. Esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Era muy poco, pero era todo. Y mañana Dios dirá, porque Dios es mi Padre. Así piensa la mujer. Bien podemos pensar que la mujer no se enteró de lo que decía Jesús, de aquella ternura que había levantado en el corazón de Jesús,
ni tampoco de la que ahora mismo está levantando en nuestros corazones. Los pobres son así. Los pobres no tienen historia que contar, aunque nosotros podamos contarla. Y ojalá que al contarla se deslice una lágrima de nuestros ojos a honra y bendición de aquella mujer que ha conquistado el corazón de Jesús y está conquistando también nuestros corazones. Jesús sabe muy bien cómo actúa Dios, su Padre. Un día les había dicho a los apóstoles, no toméis nada para el camino, ni alforja, ni dinero. Dios lo sabe y Dios es Padre. Hermanos, esta es la imagen de la Iglesia. La vida pobre que se confía en Dios. Para ser feliz hay que pertenecer a este pueblo de los sencillos. Si acaso el trabajo y el tesón de nuestros mayores nos han hecho herederos de una situación privilegiada, nuestro corazón no se debe dejar engañar y hemos de pedir a Jesús pertenecer a este pueblo de las bienaventuranzas, de los pobres, de los humildes, de los limpios de corazón. Señor Jesús, te pedimos la gracia de entender a la viuda pobre del Evangelio, que tú has alabado porque ha dado todo lo que tenía para vivir. Y te pedimos que nosotros también sepamos dar todo lo que tenemos para vivir. Amén.